Otra vez nos encontramos, quizá venís haciendo maratón, quizá recién encontrás este canal. Mi nombre es Belu, soy de Química con Belu, soy bioquímica y soy docente, ex docente del CBC. Y ahora lo que hago es subo contenido a este canal de YouTube en el que vos estás para ayudarte a poder preparar tu materia, tus exámenes finales, promocionar o rendir los parciales. Si llegaste a este canal recién, te propongo que te suscribas para ayudarme y apoyar mi trabajo de manera gratuita. Si podés también darle like, comentar alguno de los videos, puede ser este o cualquier otro, y no olvides resolver varios de los ejercicios que voy proponiéndoles, no solamente para quedarse con cómo se resuelve, sino poder aprender y ver mucho más que esto, ¿sí? Hay una playlist que está muy buena, que es la de los errores en los parciales, para ver tema por tema. Hay otra de repasos, donde tenés un montón de contenido, y otra de finales concretamente. Tenemos este examen final que fue tomado el 28 de noviembre del 2023. Acá tiene mal la fecha. La vamos a corregir para que esto no quede mal. Suponemos que fue uno de los primeros que se tomó durante la mañana porque es tema 1, por eso a nosotros no nos importa. Lo importante son los datos que a vos te dan, es decir, que no aparece ninguna masa molar. Y te dicen que la nota va a depender justamente de cómo respondas y justifiques la pregunta 7 que se desarrolla al dorso. Ojo con eso. Primer ejercicio es uno de los que yo llamo regaladísimo. Nos pregunta o nos pide que, dadas de las siguientes sustancias, indiquemos cuál es la sustancia no polar con mayor punto de fusión. Bueno, primero, son todas covalentes, así que no podemos descartar nada. Si hubiera alguna iónica, descartaríamos la iónica y ya tendríamos una menos. Miramos los compuestos, como ya he dicho más de una vez. Muchos de estos compuestos son los que trabajamos nosotros en distintas clases y en distintos de los videos. Si buscás las Lewis, ¿sí? Rápidamente. Quizás ya te acordás, ¿sí? Entonces vamos a pensar en esta molécula, geometría lineal, geometría molecular lineal también, ángulo de 180 grados, los vectores apuntan hacia el oxígeno, son exactamente iguales, por lo tanto esta molécula es no polar. ¿Qué interacciones va a tener? Entonces solo va a tener interacciones de London. En cambio, la de abajo ya me va a quedar, la puedo dibujar así. Esta molécula es tetraédrica, pero ¿qué le va a pasar? No van a estar todos sus vectores compensados, porque los átomos que tiene alrededor de ella no son exactamente todos iguales, por lo tanto no tengo que analizar mucho más y sí puedo decir que esta molécula ya va a ser polar. Seguimos con la de abajo, que es bastante similar, tiene 4 hidrógenos alrededor y la otra tiene 4 cloros alrededor, geometría electrónica tetraédrica, la molecular también, y como todos sus átomos alrededor son iguales, eso me da la pauta de que va a ser no polar. No polar, no polar. Entonces esta ya la descartamos, chau, porque es polar, y con las otras, claro, al ser solo no polar, solo tienen London. Como es la única forma que nosotros tenemos para poder distinguir, son los electrones. Si vos sumás los electrones que tiene cada una de estas moléculas, si uno hice mal las cuentas, a mí me dio 22 electrones, 10 electrones y 74 electrones, lo cual me indica que la que va a tener mayor punto de ebullición es esta, concretamente porque al tener más electrones, su nube electrónica va a ser más polarizable, va a haber mayor interacciones de London, ¿sí? Dipolos transitorios como le decimos, y eso entonces va a generar, como hay una mayor interacción entre las distintas moléculas, que yo necesite darle más energía para lograr entonces llegar a cambiar de estado esta sustancia. Por lo tanto, decimos que es la que tiene mayor punto de ebullición. Tuki, ya estamos. Ready. Vamos al otro ejercicio. En este ejercicio me dicen calcular el pKb de una base débil, sabiendo que una solución de tal concentración molar tiene un pOH igual a tal cosa. Bueno, vamos por partes. Una base débil cualquiera, si no me importa cuál sea. Yo puedo decir que tengo cualquier base débil, por ejemplo esta. En agua es débil. Toma protón, libera oxidrilo. Inicialmente nosotros tendríamos una concentración de la base, exceso, nada, nada, y después yo voy a tener entonces el equilibrio. Tengo la concentración inicial, que es lo que me dan a mí,
Esto es 0,0200 molar. Tengo exceso aquí. Y acá tengo 0,0200 molar menos X. X. Son muy genios y ya me dicen el pH. Ojo, me podrían haber dado el pH. Acordate que pH más pOH es igual a 14. Acá como ya me dan el pOH, yo directamente ya tengo este valor. Y si hacemos shift logaritmo de menos este valor, vamos a poder tener esta concentración. ¿Por qué? Porque el pOH es el menos logaritmo de esta concentración. Por ende, entonces, paso este valor para el otro lado para poder despejar eso. Cuando hacemos así, a mí me da un valor, esta concentración molar, que es 2,754228703 por 10 a la menos 3 molar. Desde ya que este valor también va a ser este valor, porque son iguales. Y ahora lo que yo puedo hacer entonces es esta resta, porque esta X también vale esto. Entonces puedo sacar la concentración de la base en el equilibrio, que a mí me dio 0,172457771 molar. Entonces, tengo la concentración de esta especie en el equilibrio, tengo la concentración de esta especie en el equilibrio, de esta especie en el equilibrio. Me pide el pKb. ¿Qué es el pKb? Bueno, el pKb no es más que el menos logaritmo de la Kb. ¿Y qué es la Kb? Es la relación que yo tengo entre los productos, siempre en el equilibrio, y la base sin disociar, también en el equilibrio. ¿Qué me pasa a mí ahora? Tengo todos los datos. Esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y a mí la Kb me dio como valor 4,398645082 por 10 a la menos 4. Este no es el resultado porque a mí lo que me están pidiendo es el pKb. Y para calcular el pKb yo le tengo que aplicar entonces el menos logaritmo a esto. Porque dijimos que el pKb era el menos logaritmo de la Kb. Tengo Kb, tuki. Vamos ahí. Entonces el pKb a mí me dio 3,36. Dos cifras significativas. Si por algún motivo nos pidieran el pKa, también recordar que pKa más pKb, hay videitos específicos de esto en la lista de reproducción de ácido base. A mí esto me dio 14. Bien, entonces nuestra respuesta correcta es 3,36 si no hice ninguna cuenta mal. Vamos al ejercicio 3. Yo ya traje la tabla hecha, es un ejercicio de estequiometría. Lo malo, no nos daba ninguna masa molar, pero vos pedís la tabla periódica al día del final y vos con eso podés rendir sin ningún problema. Yo ya calculé, como decimos siempre, hago la tabla, cantidades, que son los moles, las masas. Confirmé que la suma de esto y esto me diera lo mismo. De hecho, en principio me había olvidado de multiplicar esta masa por 2, porque calculé la masa molar, pero no lo había multiplicado por 2 y ahí no me daba. Me dice que tengo una muestra de 55 gramos del sulfato de amonio, que es este. Ojo, porque puede ser que vos me digas, no me doy cuenta cuál es el sulfato de amonio, pero el hidróxido de potasio, al menos el potasio sí, te vas a dar cuenta que es esto, así que esto sí o sí es este dato te queda acá. Me dice que tengo esto, 55 gramos con 81% de pureza, es un sinónimo, me podrían haber dicho que tengo 19% de impurezas, ¿sí? Ojo con eso, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y podemos plantear y decir, bueno, si cada 100 gramos de la muestra, porque yo tengo una muestra, tengo 81 gramos puros del sulfato de amonio, bueno, genial. Yo ahora tengo 55 gramos de esta muestra. ¿Qué masa voy a tener?
puro de esta sustancia, ¿sí? Y eso es importante. A mí este valor me dio 44,55 gramos puros. Como decimos siempre, me olvido entonces de esto. Y lo que yo ya tengo para trabajar son 44,55 gramos. En esta situación, yo sé que tengo, decimos, 0,250 moles por litro. Yo no tengo 1 litro, tengo 3 litros. Por lo tanto, estoy teniendo en total 0,750 mol. Y con esto que logro tener los datos reales. Bien, ¿cuál es el tema? Tengo que buscar cuál es el reactivo limitante, ¿sí o sí? Tengo datos de los dos reactivos, yo no puedo trabajar como si nada con esto. Tengo que poder buscar cuál es mi reactivo limitante, decimos siempre sí o sí. Bueno, ¿cómo lo voy a plantear? Voy a buscar cuál de los dos son los que yo voy a tener, es decir, cuál está en exceso, cuál está limitándome, cuál es el que me alcanza, cuál es el que no me alcanza. Y acá, como decimos siempre, podés buscar cualquiera, podés plantear uno en función del otro. Mira, yo por ejemplo hice que 132 gramos del sulfato de amonio necesitan 2 moles de hidróxido de potasio. 0,750 mol de hidróxido de potasio. ¿Cuánto necesitan de sulfato de amonio? Y este valor a mí me dio 49,5 gramos. ¿Y qué me pasa? Esto es lo que necesito, pero esto es lo que yo tengo. Y eso me dice a mí que no me alcanza. Por lo tanto, como no me alcanza, este pasa a ser mi reactivo limitante. Y esto es muy importante. El reactivo no me alcanza. Yo no tengo para cubrir eso. Por lo tanto, el sulfato de magnesio es el que se va a consumir por completo. Con el sulfato de magnesio, a mí la pregunta que me hacen es calcular la presión que ejercería el amoníaco obtenido, a veces nos dicen el gas producido, si se lo recogiera en un recipiente rígido de 10 decímetros cúbicos a una temperatura de 20 grados. Entonces yo digo, bueno, la presión a este volumen, a esta temperatura, teniendo en cuenta a lo que dice acá arriba, y ojo que no lo podemos perder, que el rendimiento de la reacción es del 85%. Es un dato que solemos perder por ahí, ojo con eso. ¿Cómo vamos a plantear la primera parte? Yo no puedo sacar de acá, estamos de acuerdo, presión. Yo puedo sacar solamente moles y masa. Entonces voy a buscar los moles. Voy a decir, con 132 gramos del sulfato de amonio, yo puedo obtener 1 mol de amoníaco. Vamos a achicar esto para que nos deje un poco más de margen. Piqui, piqui, ahí vamos. Con los 44,55 gramos que yo ahora tengo del sulfato de amonio, a mí lo que me importa es ver cuántos moles obtengo. Y este valor a mí me dio 0,675 moles de amoníaco. Hay algo clave acá, esto es si el rendimiento fuera del 100%. Si el rendimiento fuera del 100%. Esto es lo que yo llamo entonces la expectativa. Pero en la realidad mi rendimiento no es del 100%, es del 85%. Entonces yo tengo que poder modificar este resultado. Y lo que puedo plantear, no podemos usar regla de 3 con los porcentajes, pero puedo decir cada 100 moles esperados, tenemos 85 moles obtenidos. Entonces, con 0,675 moles esperados, vamos a sacar la realidad. Yo acá tengo la expectativa. Bueno, ¿cuál es la realidad frente a estos valores? Obviamente que estoy haciendo el 85% de eso desde ya, o sea, eso sin duda. A mí esto me dio 0,57375 mol de amoníaco. Obvio que lo que estoy calculando acá, más vale que numéricamente esto es el 85% de esto. El tema es cómo lo planteamos. El tema es cómo lo planteamos, ¿sí? Y esta es nuestra realidad. Como me pide una presión y me da un volumen y una temperatura,
y tengo los moles, automáticamente yo voy a pensar entonces en P por B, que es igual a N por R por T, y voy a decir entonces que la presión del gas va a ser igual a los moles por R por T dividido el volumen. Tengo todos los datos, solo tengo que tener cuidado y no olvidarme de transformar la temperatura, de pasarla, ¿sí?, a Kelvin, así que ojo con eso. Y después cuando vos reemplazas todo esto, la presión a mí me dio 1,62 atmósferas. Y ese es el resultado que vos tendrías que poner en tu cuadrito. Si te pregunta la presión, ojo con el rendimiento, no te lo comas. Este es un tipo de los ejercicios que podemos tener. Hay otros resueltos, hay otros exámenes. Sobre todo en el segundo parcial también hay un montón si quisieras buscar algo distinto. Vamos con el ejercicio que para mí es más fumado de todos, ¿no? Como uno dice random, no sé de dónde sale, fumado en el sentido que me parece que no es algo muy coherente, que no es muy copado, que no me gusta tanto como lo plantearon. No le encuentro tampoco tanto cómo esperan ellos que vos lo resuelvas. Y no entiendo a qué apuntan concretamente o sinceramente a qué es lo que están yendo. Entonces lo que digo es, bueno, ¿por qué me refiero a esto? Porque me dicen que tengo que escribir el nombre, sí, son dos cosas, no nos olvidemos. Por un lado es el nombre, por otro lado la estructura de Lewis de un oxosal, pero tiene que cumplir las siguientes condiciones. Usar un metal del grupo 2, que es muy fácil y puedes usar cualquiera. Puedes agarrar el bario, puedes agarrar el calcio, el magnesio, sabes que son cationes que van a tener esta carga. Chau, un metal del grupo 2, sin problema. El tema es que necesitamos que la oxosal tenga un anión de geometría piramidal. Y a mí me da miedo yo me pregunto cómo vos llegarías a encontrar esto, ¿no? Yo lo que pensé fue, si es piramidal, en mi cabeza es un elemento que le queden pares de electrones libres, pero que tiene a su vez acá, acá y acá 3 zonas ocupadas, para que tenga en realidad geometría electrónica tetraédrica, pero con un par de electrones libres me quedó piramidal. Yo me imaginé eso en mi cabeza, entonces ¿qué busqué? Elementos que tengan muchos electrones. Entonces me metí por el cloro, el bromo, el yodo, que sé que van a tener aproximadamente, ¿sí?, 7 electrones dando vueltas alrededor de él y él los va a ayudar. Esa fue como mi deducción. Si alguien hizo este examen final y tiene alguna teoría de cómo poder pensarlo, lo puede dejar en comentarios por aquí abajo y eso me va a ayudar un montón para entender si hay alguna otra manera donde ustedes lo puedan razonar. Yo pensé entonces en el cloro y pensé en el cloro que no puede tener todos los átomos a su alrededor. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si le pongo 3 y hago el anión clorato? ¿Por qué sería el anión clorato? Porque estamos teniendo sí o sí, el oxígeno va a tener -2 de estado de oxidación, y si es 3 por -2, esto es -6, para que tenga -1 acá, sí o sí esto va a tener que tener +5. O si ya le puse 3 oxígenos, porque dijimos que yo le iba a poner 3 átomos alrededor, 3 por -2 son -6, el cloro tiene +1, +3, +5 y +7. +7 no puede ser porque no lo completa, +1 y +3 porque estamos poniendo oxígenos de más. El cloro sí o sí es +5 y ahí nos queda la carga de -1. Bien, entonces, ¿cómo voy a dibujar esto? Digo, bueno, tengo el cloro que va a estar rodeado por los oxígenos. El metal le va a dar un electrón a ese oxígeno y entonces a mí lo que me va a pasar lo voy a dibujar. Obvio que no tenés que dibujarlo con colores, solo lo pongo para que tenga un poco más de sentido. Arranco, como decimos siempre, de afuera hacia adentro. Y entonces ese oxígeno ya tiene 8. El cloro que tiene 7, con ese enlace con el oxígeno ya llegó a 8 también. Y acá van a ser enlaces covalentes dativos. Esto le queda una carga negativa y ¿qué me pasa ahora? Podemos elegir cualquiera, yo elegí por ejemplo el calcio, pero insisto, podría ser cualquier otro de estos porque es del grupo 2. Tengo el calcio, lo traigo para acá. Bien, y algo es importante, si la carga del calcio es 2 más y la carga del clorato es -1, evidentemente yo voy a necesitar 2 cloratos porque este calcio está cediendo 2 electrones. Uno lo cede acá y el otro ¿a dónde va? Y acá, como decimos siempre, o le ponemos el 2 o lo volvemos a dibujar. Si preferís, si ya lo tuviste en pantalla grande un rato, lo voy a achicar un poco. Voy a correr el calcio para acá y a su vez
Lo voy a copiar aquí. Ahí estamos. Esta es la Lewis, ¿sí? Insisto, o la haces toda entera o le pones acá un 2 y dibujas solo esto. Sí o sí las cargas porque te lo van a anular si no. Los electrones que todos cumplen la regla del octeto. Y para ponerle el nombre, acordate que decíamos que el cloro tiene más 1, más 3, más 5, más 7. Por lo tanto, esto es hipo, oso, oso, ico, per, ico. Pero como esto es una oxoanión que va a transformarse en una oxosal, las terminaciones no eran en oso. Y acordate que era ito, ito, ato, ato. Y acá tenemos el pico del pato, es hermoso y chiquito. Entonces, este compuesto es el clorato de calcio, y no aclaro que es calcio, directamente pongo clorato de calcio y dibujaríamos esta Lewis nosotros ahí. ¿Sí? Clorato de calcio porque tiene más 5. Si yo le pusiera, por ejemplo, acá otro oxígeno, ya esto no sería geometría piramidal, ya sería geometría molecular tetraédrica y ya perdería todo lo que nosotros habíamos visto anteriormente. No me pide la fórmula, pero solo por las dudas no la pide. Esto quedaría así. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros estamos dibujando acá. Vamos al ejercicio 5. Me hice un volumen de 250 mililitros de solución. Contiene una masa de 3,15 miligramos, ojo con los miligramos, de un ácido monoprótico fuerte, de masa molar 63 gramos mol. Calcular el pH de la solución a 25 grados centígrados. Muchos acá se confundían porque me decían, Belu, no sabemos de qué ácido es, y yo les tengo que decir que lamentablemente no nos interesa, porque yo puedo plantear siempre esto, sea el ácido que sea. Me dice que es fuerte, por lo tanto se disocia por completo. Me dice que es monoprótico, significa que tiene un solo, entonces, protón con el que se va a disociar. ¿Qué me piden a mí? El pH. ¿Qué es el pH? Es el menos logaritmo de la concentración de los hidronios. Y acá hay algo que es muy importante tener en cuenta, que yo tengo una concentración de ácido en el inicio, tengo exceso de agua, nada y nada de la base conjugada, pero que finalmente no me queda nada del ácido sin disociar y automáticamente esto pasa a ser esto y esto. ¿Qué voy a hacer entonces? Me las voy a arreglar con esto para llegar a la concentración molar de acá, porque sé que es la misma de acá y con esto voy a ir acá. Lo primero que hago es, digo, bueno, a ver, momento, tengo 3,15 miligramos en 250 mililitros de la solución, y acá me están mostrando sí o sí que esto tiene que ser concentración molar. Es decir, que yo necesito moles de soluto cada 1000 mililitros de la solución. Bien, ¿qué es lo que yo fui haciendo entonces? Esto lo pasamos a gramos. Como lo pasamos a gramos, lo dividí por 1000. Y ya me quedó en gramos. Esto después yo lo dividí por la masa molar. ¿Por qué lo dividí por la masa molar? Porque nosotros ya sabemos a esta altura que los moles son la masa dividido la masa molar. Entonces tengo masa que la divido por la masa molar, y acá tengo entonces los moles en 250 mililitros, porque esta masa, estos miligramos en que estaban en 250, a mí acá, solo para que vos tengas una idea y no te pierdas, todo esto me dio 5 por 10 a la menos 5 mol. Y después lo que planteé fue, bueno, si tengo esto en 250 mililitros, que es lo que a mí me decían en la solución, ¿cuántos tengo en 1000? Y planteé eso. Y a mí ese valor me dio 2 por 10 a la menos 4 mol. Por lo tanto, mi solución es 2 por 10 a la menos 4 molar. Y después lo que hice sencillamente es menos logaritmo de eso. Volví y digo, bueno, pH es igual a menos logaritmo. Dijimos de esto
por lo tanto es menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 4 molar, y a mí eso me terminó quedando un pH igual a 3,70. 3 cifras significativas tiene en este caso, pero acordate que el pH siempre va con 2 decimales, así me pase de las 3 cifras significativas, ¿sí? Importantísimo. Bien, sacamos entonces el pH de esta solución, ya estamos pasando a la mitad de este examen. El siguiente ejercicio es muy similar a otros que hemos ido planteando en distintos videos, ¿sí? En el video que se llama Repaso XXL del final tenés uno muy similar, que la clave acá es ir a poder mirar el agua. Ir a poder mirar el agua, sí o sí. La clave acá es ir a poder mirar el agua. ¿Por qué? Porque lo que yo digo es, bueno, vamos a ver qué tenemos de datos nosotros en este ejercicio. Me dice, se mezclaron 18 gramos de yodo, que está sólido, con 250 mililitros de agua, y como la densidad es 1, acordate que la densidad es igual a masa sobre volumen, tengo el volumen, y esto es igual a masa sobre densidad, pero como la densidad es 1, va a ser siempre lo mismo, ¿sí? Es decir, masa, volumen, o si calculo densidad, hago densidad por volumen y quiero calcular la masa, me va a dar exactamente lo mismo. O sea que yo voy a decir que tengo 250 gramos de agua. Este es mi sistema, que cuando lo mezclan, ¿qué me dice que pasa? Me dice que parte del yodo queda sin disolver y que se forma una solución de yodo en agua que tiene esta concentración. Entonces yo tengo de acá yodo que sigue estando sólido porque está sin disolver, y tengo yodo más agua, que es una solución que tienen 2,35% masa en masa. A mí lo que me preguntan es exactamente cuánto es esto. Y lo importante es ver de acá, porque yo acá lo que yo sé en esto y lo que yo puedo afirmar es que en 100 gramos de solución yo tengo 2,35 gramos de yodo, que es el soluto, y también voy a tener solvente. ¿Cuánto voy a tener de solvente ahí? 97,65 gramos de agua, y es el solvente. Entonces, lo que yo me puedo preguntar ahora es, bueno, yo sé que en 97,65 gramos de agua se disuelve esta masa. En 250 gramos de agua, ¿cuánto se disuelve? Porque yo no puedo pensar y decir, bueno, acá yo tengo entonces en total 268 gramos de mi sistema. Bueno, yo podría decir, alguno me diría, si en 100 gramos de solución tengo 235, en 268 ¿cuánto? Y no, porque la realidad es que yo acá, ¿qué me pasa? Me cae yodo que está sin disolver, yo no puedo contar todo eso. No puedo contar todo eso, tengo que ir desde el agua, que es mi certeza. Este ejercicio hicimos uno similar, insisto, en una clase de repaso anterior en julio, y a muchos les salvó el punto esta vez, ¿sí? Hay que pensarlo un poco más allá de lo que miramos siempre. ¿Cuál es mi certeza? Mi certeza es la del agua. Entonces lo que yo voy a decir es, bueno, yo sé que en 97,65 gramos de agua tengo disueltos 2,35 gramos de yodo. En 250 gramos de agua, ¿qué masa de yodo tengo disuelto? Estoy sacando qué es lo que tengo disuelto. A mí esto me dio 6,01 y como esto es lo disuelto, es esto. Entonces, el total es 18. Sé cuánto es esto. Si esto lo resto, me va a dar esto, ¿verdad? Entonces lo que hice fue el yodo total menos el yodo disuelto, y eso me dio a mí el yodo sin disolver. Este yodo es el disuelto. Perfecto, entonces hice 18 menos 6,01, bla, 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 y el yodo sin disolver con 3 cifras significativas, a mí me quedó en una masa de 12 gramos. Me pide eso, calcular la masa de yodo sin disolver. Tengo exactamente entonces
esto. ¿Sí? Otro ejercicio adentro, era bastante fácil si habías estudiado un poco o habías estudiado algún poco de esto, ¿sí? O lo habías visto en algún otro lado, también está bueno. Esto está importante. Esto está importante, ¿sí? Es interesante, es difícil pensarlo a veces, pero una vez que le engancha la vuelta, ya estamos. Vamos con este de cinética que también es bastante rápido. Me dice la ley de velocidad de esta reacción se expresa mediante la ecuación y me dice que la velocidad es igual a esto, y tiene un 2 acá, por esto. Bien, ¿yo qué digo entonces? 2 es el orden parcial para este. Y 1, porque no aparece nada, es distinto a los que nosotros veníamos haciendo, pero es entendible igual para esto. ¿Qué significa? Como es 1 el orden parcial, si yo duplico esta concentración, se duplica la velocidad. Si yo cuatruplico esta concentración, se cuatruplica la velocidad. Si yo bajo la concentración, baja lo mismo la velocidad. En cambio acá, como es de orden 2, decimos que la relación es exponencial, porque si yo duplico la concentración, eso me va a dar una respuesta que aumenta la velocidad, pero 4 veces. Si yo duplico la concentración, aumenta 4. Si yo triplico la concentración, aumenta 9. ¿Verdad? Esa es la relación, es exponencial. Esta es lineal. La afirmación me dice, si se aumentara al doble la concentración de hidrógeno o la de monóxido de nitrógeno, la velocidad de la reacción se duplicaría en ambos casos. Y eso entonces es mentira, porque en este caso sí, si yo lo duplico, se duplica la velocidad, pero si yo acá aumento al doble la concentración, aumenta 4 veces la velocidad. Por lo tanto, esta afirmación es incorrecta y vos tenés que poder explicar todo esto que yo te fui diciendo con palabras del otro lado de tu fotocopia. Ejercicio 8, una pavada, si repasaste algo orgánica, sino como digo siempre, acá tenés una lista de todos los temas importantes que tenés que saber, pero esperábamos algo de este estilo. Me dicen que tenemos el siguiente grupo de compuestos: butano, solo carbonos e hidrógenos, butanol, un oxidrilo, dietiléter, que tiene un oxígeno acá en el medio, butanona, también tiene un oxígeno acá en el medio. Me preguntan cuál de ellos presenta el mayor punto de ebullición normal. ¿Qué tengo que analizar? El compuesto A es no polar, porque es un compuesto orgánico, es solo hidrocarburo, es no polar, solo va a tener entonces London. El compuesto B tiene un grupo oxidrilo, es lo que hace que esto sea un alcohol. ¿Eso qué le va a permitir? Le va a permitir ser, además de polar, este compuesto va a tener London, va a tener dipolo-dipolo y va a tener puentes de hidrógeno. El C tiene un elemento polar, sí, tiene un elemento, digamos, que es más electronegativo, que es el oxígeno, va a ser polar también, pero sí vamos a tener London y dipolo-dipolo. Yo creo que ustedes no van a entrar en esta disquisición. También sería interesante analizar qué está pasando sí, con esta molécula que es gemela, pero no me importa tanto eso. Sí hay un enlace acá que va a tener obviamente los vectores hacia allá. Y tenemos además en el D la butanona, sí, que también va a ser polar y vamos a presentar entonces London y dipolo-dipolo. Algo importante que tenemos que tener en cuenta acá son, decíamos, las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Tener en cuenta qué es lo que me pasa a mí, con el punto de ebullición, qué me pasa a mí con las fuerzas intermoleculares al momento que estamos estudiando acá, ¿sí? Yo necesito saber eso porque lo que estoy queriendo ver son justamente cuál tiene mayor punto de ebullición y eso lo voy a mirar con las fuerzas intermoleculares. Algo que es importante es que todos los compuestos tienen el mismo número de carbonos, fíjate que todos son 4, entonces eso me ayuda a que la diferencia, no puedo decir, no, pero capaz esta tiene más London que esta. No, sí o sí, entonces, ¿quién va a tener mayor punto de ebullición? El compuesto B, el 1-butanol. Listo, un ejercicio también bastante sencillo, bastante
corto si querés, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta con poder analizar qué está pasando en este tipo de ejercicios. Esperábamos algo de este estilo y sucedió. Ejercicio 9, es rarísimo el enunciado, pero en realidad es fácil, solo que plantea cosas raras, pero si me crees, esto no es más que un ejercicio de dilución. Yo tengo, me dicen, una solución inicial. Yo diluyo con agua, tengo acá 750 mililitros de sangre, y yo diluyo con agua esto, o sea que le voy a agregar agua. Esto es una dilución de libro, sabemos que algo de esto puede suceder. Y cuando agrego agua me dice que tengo un volumen final que es igual a 30 mililitros. En esta solución me hablan de la hemoglobina y me dicen que la concentración de la hemoglobina es 0,0, mirá los números rarísimos, 130% más en volumen. Lo bueno de esto para mí es que son datos de la realidad que está bueno que vos conozcas. ¿Qué me preguntan? ¿Cuál es la concentración molar de la hemoglobina en la sangre? O sea que esta es la solución inicial, porque yo lo que hice fue tomé la sangre y la diluí. Esta es la solución inicial. Bueno, ¿cuál es la clave del ejercicio de dilución? Sí o sí tener en cuenta que el soluto es el mismo de los dos lados. Si yo desarmo este dato, lo que yo puedo decir es que, bueno, a ver, en 100 mililitros de solución tengo 0,0130 gramos de soluto. En 30 mililitros de solución, que es el volumen que yo tengo, a mí esto me dio un valor que es 3,90 por 10 a la menos 4 gramos de soluto. Y así como estos gramos de soluto están de este lado en esta solución puntual, a su vez también van a estar desde ya del otro lado. ¿Cuál es la clave? La clave de estos ejercicios es saber y tener bien claro que justamente la masa del soluto, los moles del soluto, que el soluto se va a mantener constante. Esta es la masa. ¿Yo qué puedo hacer? Si la divido por la masa molar, que es enorme, pero no importa el valor, porque yo tengo la calculadora y las cuentas las va a hacer la calculadora. Si yo divido esto por la masa molar, voy a tener entonces los moles, y a mí ese valor me dio, si te sirve para ir llevándolo a la par, 6,09375 por 10 a la menos 9 mol. ¿Que en cuánto están presentes? Están presentes en 7,50 mililitros, que es el volumen inicial que nosotros teníamos acá. Bueno, puedo llevar esto a 1000, puedo decir si en 7,50 tengo esto, en 1000... ¿cuánto tengo? Porque si busco moles en 1000, voy a tener entonces justamente la concentración molar. La concentración molar que era, lo dijimos anteriormente, los moles de soluto cada 1000 mililitros de la solución, o cada litro, o cada decímetro cúbico, o cada 1000 mililitros. Perfecto. Cuando yo hago eso, a mí en 1000 me da un valor de 8,125 por 10 a la menos 7 mol. Como están en 1000 mililitros, digo que esta solución es 8,125 molar para la hemoglobina. Por lo tanto, voy a decir que la concentración molar de la hemoglobina es, con 3 cifras significativas, 8,13 por 10 a la menos 7 molar. Acá me comí el por 10 a la menos 7. Ojo, porque esos son los errores que nos pueden costar después a nosotros un punto del final, ¿sí? Esa es la concentración, entonces, molar de la hemoglobina en la sangre. Pasamos al último ejercicio, era un ejercicio de equilibrio, no tenía mucho... no es de equilibrio, me confundí. Es uno de magnitudes atómico-moleculares, es parecido a otros que ya habían ido apareciendo. Me dice que tengo un recipiente donde tengo acá 0,325 gramos de esto y tengo además monóxido de carbono. Me piden que indique la cantidad de monóxido de carbono, o sea, me están pidiendo los milimoles de monóxido, porque dice cantidad, pero dicen milimoles. Y me cuentan que en total hay acá dentro del recipiente un dato que a mí me va a servir,
que me dice que son 9,21 por 10 a la 21 átomos de oxígeno. ¿Qué puedo hacer yo? Lo primero que a mí me conviene es, sabiendo la masa molar de esto, que a mí me dio 46, busqué los moles que tengo de esta sustancia y a mí esto me dio 7,065 217391 por 10 a la menos 3 mol de todo esto. ¿Y qué es importante mirar acá? Mirar en este compuesto y decir, bueno, un mol de moléculas de esto, ¿a qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a un mol de átomos de nitrógeno y va a ser equivalente a 2 mol de átomos de oxígeno. Y a su vez, estos 2 moles, ¿sí? Yo puedo decir entonces, bueno, yo acá tengo entonces un número de Avogadro y yo acá tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y acá voy a tener un Na de nitrógeno, 2 números de Avogadro de oxígeno, ¿sí? Sale de acá, sale de acá. Y por último voy a tener entonces 6,02 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno, pero tengo también otra vez siempre el doble de átomos de oxígeno. Y esto es lo importante. Si yo en un mol tengo 2, en este voy a tener el doble de oxígeno. ¿Qué hice entonces? Multipliqué por 2 esto y a mí me dijo que acá teníamos 0,0141 30434 mol de átomos de oxígeno. Y si eso lo pasás, un mol son 6,02 por 10 a la 23 partículas de lo que sea, yo esto lo pasé a número de átomos y a mí me dio 8,50 6,521,739 por 10 a la 21 átomos de oxígeno. Entonces, esta es la suma total que tengo de átomos de oxígeno. Una parte viene de acá, otra parte viene de acá. Si yo tengo esto y sé cuántos vienen del dióxido de nitrógeno, si yo qué hice, de la masa pasé a los moles, de los moles de la molécula a los moles de átomos de oxígeno y después al número. Por eso acá multipliqué por 6,02 por 10 a la 23, usé el número de Avogadro, sí o sí. Ahora lo que tengo es que yo puedo saber qué número de átomos de oxígeno hay acá. Si hago esa cuenta, yo me voy a dar, ¿qué hice? Esto, que es lo total, menos esto. Y a mí esa cuenta me dio 7,034 782609 por 10 a la 20 átomos de oxígeno. De esto yo puedo pensar que como tengo un átomo de oxígeno en una molécula, tengo el mismo número entonces de moléculas de monóxido, porque a mí, ¿qué es lo que me están preguntando? Me están pidiendo los milimoles de monóxido. Ya llegué a las moléculas y si ahora divido por el número de Avogadro, divido por el 6,02 por 10 a la 23 y redondeo con 3 cifras significativas, a mí me da un resultado que es 1,17 milimoles de monóxido de carbono. La clave de este ejercicio era tener en cuenta, primero, que un mol de estos me daban 2 moles de átomos de oxígeno y que en este caso un mol de estos me da uno solo, es mirar su atomicidad. Bien, terminamos este final entonces, insisto, se tomó en la primera fecha, el 28 de noviembre del 2023. Soy Belu, de Química con Belu. Lo que hago es intentar hacerte la vida un poquito más fácil mientras vos cursás química y voy tratando de subir estos contenidos que son gratuitos para que lo aproveches, para que lo uses, para que te sirva a vos, para poder realmente entender y aprobar los exámenes de química.